tal? Bienvenidos. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe, pues es un espacio de fin de semana, un espacio que regularmente grabamos entre jueves y viernes. Hoy, bueno, pues lo grabamos fuera de nuestro lugar habitual. Estamos en otro espacio con algunas limitaciones técnicas. Les ofrezco una disculpa si es que hay algunas limitaciones. Es por una situación de emergencia. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Bueno, ya sabes, son 10 preguntas. Este es el género periodístico de entrevista. Ustedes entrevistan a Ricardo Alemán y Ricardo Alemán pues les responde. Les repito, 10 preguntas, 10 respuestas. Ya tiene usted la primera ahí en su pantalla. Patti J. dice, como dice usted, faltan 3 años para las elecciones y van 3 años sin medicinas. ¿Qué más urgente atender? Efectivamente, Patti, déjeme decirle que este gobierno es un gobierno criminal. Lo han reconocido en distintas partes del mundo. Así lo han señalado, incluso en algunos lugares del mundo, Brasil, entre otros, pues al presidente por portarse igual que López, lo han sometido pues a un juicio por crímenes de lesa humanidad. Entonces, efectivamente es la mayor prioridad las medicinas y esperemos todos que pronto se resuelva, porque si no, bueno, pues siguen muriendo personas y esto es un crimen, le decía. Vámonos a la que sigue, tiene usted ahí, en pantalla Marisol García García, ¿dónde está la oposición permitiendo estas payasadas? Exacto, el gran problema es la oposición. Acuérdese que, bueno, pues se supone que somos un sistema democrático o una democracia representativa en donde debiéramos tener pues la capacidad para contener, para equilibrar a esto que se conoce como la división de los poderes. Entonces no lo tenemos y la oposición que debía estar no solamente en el Congreso, sino en las calles, movilizándose, exigiendo, gritando, etcétera, pues no aparece. Y esto nos deja ver que tenemos una oposición bastante flaca que no está haciendo correctamente su trabajo. Y nos queda a nosotros, como ciudadanos, pues precisamente exigirles que hagan su chamba. Porque además, acuérdense que a los partidos políticos nosotros les pagamos. Bueno, ya tiene usted la número 3, Juan Romero. Estamos hablando de política, de políticos ratas. En la ratificación usarían raticida. Ese es un buen comentario. Mire, el tema de los políticos es que en todos los partidos hay buenos políticos y en todos los partidos hay políticos rateros. O sea, así como en toda la sociedad, ¿sí? En la sociedad en su conjunto encontramos pues gente que le gusta la ratería y otros que son honestos o que somos honestos. Esto ocurre incluso en las familias. Ustedes seguramente tienen algún pariente, algún amigo que pues, le encanta, ¿no? La ratería. Yo tengo parientes que son bastante ratitas, entonces, pues es un asunto que ocurre en todos lados. Vámonos a la que sigue, Martínez Queda. Yo me pregunto, ¿qué tipo de gente son las bases de Morena si los dirigentes están así? Puro imbécil, pero más lo es, pues lo que sigue. Exactamente, mire, es un tema en donde, por eso le platicaba en la pregunta anterior de los grupos políticos y de que hay personas, pues que son francamente impresentables. Si la cabeza, es decir, el presidente, miente todos los días, da o formula por lo menos 60 mentiras al día en sus mañaneras, pues ¿qué podemos esperar del resto, de todos los que están abajo de la estructura? Efectivamente, pues lo que vemos es pues una situación de pues, corrupción, mentira, engaño en el resto del gobierno federal. Entonces, si la cabeza está podrida, pues el resto en esa misma situación. Vamos a la número 5, Yavisman Terminator. ¿Qué le pasa al PAN? ¿Cómo tolera a un personaje así de inepto y traidor como Marco Cortés y encima lo ponen como dirigente nacional? Mire, ya lo hemos dicho muchas veces,
En el Partido Acción Nacional el tema pues los llevó a esa situación que es bastante deplorable porque se ha ido descomponiendo poco a poco el PAN, como todos los partidos políticos, no solamente en México, en todo el mundo. Cuando llegan al poder, el PAN, acuérdense que estuvo del año 2012, 2 sexenios consecutivos, bueno, pues empiezan precisamente a caer en esta cosa de, eh, la corrupción, el manipuleo, etcétera. Entonces, pues, eso es lo que le está pasando al PAN. Y bueno, modificaron las estructuras, modificaron las reglas para hacer trampa. Esta es parte de esas trampas. Vámonos al número 6, paisaje soleado. Ahora sí AMLO se acordó de los migrantes mexicanos cuando todo el tiempo está abogando por los centroamericanos. ¿Qué interés tendrá? Mire, este asunto de los migrantes mexicanos es una gran farsa. Como ocurre con los pobres, como ocurre con todo, López Obrador es un gran manipulador. Y manipula a los grupos políticos, manipula a la sociedad, manipula a la clase media, manipula a los pobres, manipula pues a los migrantes, a todo mundo lo manipula y lo coloca en su línea de interés solo para usarlos, nunca para beneficiarlos ni para resolverles sus problemas. Ese es López Obrador. Vámonos a la que sigue, la número 7. Araceli Mastache, ¿tú crees que le importe a AMLO violar la Constitución? Araceli, pues por supuesto que no le interesa. De hecho, se burla abiertamente de la violación constitucional cotidiana. Acuérdese usted que, bueno, pues Araceli, los dictadores hacen eso, van minando poco a poco las instituciones de la democracia hasta destruirla. Y una vez destruida la democracia, pues se instauran como eso, como tiranos. Y López Obrador va por ese camino. Bueno, vámonos a la que sigue, es la número 8, Norma Calderón. Perdón por lo que pregunto, ¿no se está haciendo propaganda a la diputada que tenía el cartel en alto? A lo mejor así la toman en cuenta diciéndole todos cómo ella se siente. Mire, la verdad es que yo no creo que se estaba haciendo propaganda. Es una señora de una muy baja calidad moral y ética, como son la mayoría de los de Morena. Mire, yo le sugiero que revise un poco el comportamiento de cómo se van integrando los grupos en la sociedad. Le voy a poner un ejemplo. Yo he vivido muchos años en pues departamentos, en donde hay muchos habitantes. Y en esos departamentos con frecuencia existen asambleas y demás. Entonces es muy curioso cómo se aglutinan grupos en torno a un interés, a un principio o a los principios y los valores. Y los pillos se reúnen también, se identifican y se reúnen. Entonces, eso ocurre en todas las sociedades, en toda la sociedad y ocurre, por supuesto, en los partidos políticos. ¿Por qué de pronto todos estos inmorales, rateros, ladrones, pues están felices en Morena? Pues porque se encuentran con sus iguales. Ese es el tema, me parece a mí. La número 9, Guillermina Torres, ¿por qué ratificación? ¿Dónde está el Senado? Exactamente, mire, esa es una tomada de pelo y es un intento dictatorial. Esto que estamos viendo es el dictador, la dictadura, ya prácticamente en funciones. Entonces, bueno, pues es una situación difícil, es una situación complicada, pero estamos viendo que nos están engañando a ojos abiertos enfrente de nosotros. Todos sabemos que esa es una mentira, pero no hay nadie. Fíjese cuántos medios tomaron el tema. Ninguno o muy pocos. Ese es el gran problema de cómo los dictadores lo primero que hacen es someter a los medios. Vámonos a la número 10, Gloria Silva. Señor Alemán, qué bueno que ya se siente Navidad en su casa, pero si usted presume ser ateo, ¿o cómo, según usted dice siempre? Esa es una gran pregunta, Gloria. Déjeme decirlo, hoy, por cierto, no estoy en ese espacio, como ya se dieron cuenta. Mire, el tema de la Navidad, en mi opinión, yo efectivamente soy ateo, pero muchos de mis familiares, de la gente cercana, ellos son creyentes. Y yo soy muy respetuoso absolutamente de todos los credos, todos.
A mí me parece que si a una persona, sea o no amigo mío, o sea, le queda bien ser protestante, ser, no sé, maoísta, etcétera, o ser guadalupano, pues yo lo respeto. Y si sus prácticas, sus costumbres, sus valores son en dirección a la honestidad, pues bienvenidos. Yo no tengo por qué pelear, ni tratar de imponer, ni de convencer. ¿Sí? Si en esta familia hay quienes creen en la Navidad, en la natividad del Señor, yo lo respeto. Y si quieren hacer todo este festejo, también lo respeto. Esa es la base o el sentido fundamental del laicismo. ¿Sí? Acuérdense que México es un estado laico y los ciudadanos, a mí me parece, que debemos ser educados precisamente en esta posición de la tolerancia laica, es decir, que cada quien se exprese a partir de sus creencias, de sus religiones, de sus principios y de sus valores. Entonces, no me parece que eso sea contradictorio, me parece que es una gran pregunta y le felicito. Bueno, ahí tienen 10 preguntas, 10 respuestas. Pregúntale Ricardo Alemán, te responde. Les ofrezco una disculpa porque técnicamente no es mejor la transmisión de hoy, no es lo mejor, pero tuvimos que hacerla prácticamente de emergencia y espero que nos disculpen por eso. Preferimos hacerlo así que no hacerlo. Entonces, bueno, aquí estamos. Nos vemos la próxima semana. Adiós.